3 hijos desagradecidos abandonaron a sus padres ancianos en una carretera desierta como si fueran basura desechable. No podemos soportarlos más, gritaron antes de pisar el acelerador y desaparecer en el horizonte. Pero esos corazones de piedra no imaginaban que estaban tirando a la basura la oportunidad de heredar 18 millones de reales. Helen se despertó aquella mañana con una opresión en el pecho que le resultaba demasiado familiar. No era dolor físico, sabía reconocerlo después de tantas décadas de vida. Era esa angustia que nace en el alma cuando sientes que tu presencia molesta incluso a quienes deberían amarte. La casa estaba sumida en un pesado silencio, cargado de tensiones no dichas. A su lado, Gerald aún dormía, pero su respiración era irregular por la medicación para el corazón. Helen observó el rostro marcado por las arrugas del tiempo, cada línea contando la historia de un hombre que trabajó toda su vida para dar lo mejor a sus hijos. ¿Cómo llegamos hasta aquí, mi amor?, susurró suavemente, tocando ligeramente sus cabellos grises. Se levantó despacio, cada movimiento una lucha contra sus articulaciones que protestaban. En la cocina, empezó a preparar el desayuno como siempre lo hacía, sabiendo que la recibirían con ceños fruncidos y quejas por el derroche. ¿Mamá? ¿Otra vez este derroche? Mary apareció en la puerta aún con bata, pero con una expresión que helaría el corazón de cualquier madre. Mira cuántos ingredientes estás usando. No nos sobra dinero para financiar estos excesos. Helen sintió apretarse el pecho una vez más. Solo estaba preparando el desayuno para 4 personas. ¿Dónde estaba el exceso en eso, hija? Pensé que quizá querrían comer antes de irse a trabajar. Para mí, como empresa, resulta más económico que sostener este desperdicio diario. Mary arrojó un montón de recetas sobre la mesa con un golpe seco. Por cierto, mira lo que llegó ayer. Otros $500 en medicinas para papá. 500 reales, mamá. Eso es más de la mitad de lo que gasto en mí en todo el mes. Helen miró las recetas esparcidas sobre la mesa como si fueran acusaciones. Cada medicamento, cada consulta, cada examen, se había convertido en motivo de discusión, prueba de que eran una carga insoportable. Mary, hija, el médico dijo que son medicamentos esenciales para el corazón de tu padre. Esenciales. Mary soltó una risa amarga que cortó el aire de la cocina. ¿Sabes qué es esencial? Poder pagar mis propias cuentas sin tener que mantener a 2 personas que solo generan gastos para esta casa. Las palabras golpearon a Helen como dagas. Solo generan gastos. Eso era en lo que se había convertido a los ojos de su propia hija. Una mujer que había criado a 3 hijos, cosido su ropa, cocinado sus comidas, velado las noches cuando estaban enfermos, trabajado como empleada doméstica para complementar el ingreso cuando faltaba dinero. Ahora se había convertido únicamente en un gasto. Gerald apareció en la cocina, tambaleándose un poco por el mareo matutino que acompañaba su medicación para la presión arterial. Su rostro aún llevaba las marcas de la almohada, pero Helen pudo ver en sus ojos que había escuchado la discusión. «Buenos días, hija», le dijo a Mary, intentando sonreír como siempre hacía, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Mary ni siquiera respondió. Tomó una rebanada de pan, la untó con margarina y comenzó a masticar con rabia, como si cada bocado fuera una protesta contra la existencia de sus padres. Helen sirvió café a Gerald con manos temblorosas. Se sentaron a la mesa en silencio, comiendo despacio, cada uno perdido en pensamientos demasiado dolorosos para compartir. «No lo dijo en serio», murmuró Gerald, pero su voz no tenía convicción. «Sí, cariño, y tienes razón», respondió Helen mirando el plato sin ver. «Nos hemos convertido en una carga para ellos». «Helen, no hables así». «Es la verdad, Gerald. Mira cómo vivimos aquí, con miedo de encender una luz más, con miedo de comer un poco más, con miedo de simplemente existir». El ruido de la puerta de entrada interrumpió la conversación. Frank llegó de su turno nocturno en la fábrica, el uniforme manchado de aceite y una expresión de cansancio que parecía haberse vuelto permanente. Entró en la cocina, miró a sus padres sentados a la mesa
y suspiró profundamente, como si se preparara para enfrentar otro problema más. Papá, necesito hablar contigo. La voz tenía un tono formal, distante, que Helen no reconoció. No era el niño al que abrazaba cuando tenía pesadillas. Claro, hijo. ¿Qué pasó? Frank arrimó una silla y se sentó pesadamente. La situación no puede seguir así. Mary tiene razón cuando dice que los gastos médicos se están volviendo insostenibles. Helen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Frank siempre había sido el más equilibrado de los tres, el que intentaba mediar en las discusiones. Si todavía fuera eso solo, podemos intentar reducir los medicamentos, hablar con el médico sobre opciones más baratas. Gerald habló con la voz estrangulada. No es solo eso, papá. Es toda la comida, las cuentas, el espacio. Esta casa ya no puede albergar a 5 adultos. 5 adultos. Helen repasó esas palabras en su mente, preguntándose cuándo habían dejado de ser padres para convertirse simplemente en adultos, más para sus propios hijos. Estamos pensando en una solución, continuó Frank, evitando la mirada de sus padres. Una solución que sería mejor para todos. ¿Qué clase de solución?, preguntó Helen, aunque ya temía la respuesta. Hay un hogar para personas de su edad. No es malo. Está en un barrio decente. Tendrían atención médica, otras personas con quienes hablar. ¿Quieres ponernos en un hospital?, murmuró Gerald. No es hospitalización, papá. Es una oportunidad para que tengan una vida más adecuada. Helen sintió las lágrimas arderle en los ojos. Frank, esta casa fue construida ladrillo a ladrillo por tu padre. Cada rincón cuenta la historia de nuestra familia. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Sabes que la situación es insostenible. En ese momento apareció Carl en la puerta de la cocina, aún en pijama, aunque ya era casi mediodía. A los 32 años todavía vivía con sus padres, pero trataba la casa como un hotel donde tenía derecho a quejarse del servicio. ¿Hablan del asilo?, preguntó bostezando. Ya era hora. Ayer otra vez no pude dormir bien por la tos de papá, y mamá se levanta a cada rato para ir al baño. No es un asilo, Carl. Intentó corregirlo Frank, pero sin convicción. El nombre no importa. Lo importante es resolver esta situación rápido. Mi novia ya ni quiere venir porque le da vergüenza verlos a ustedes dos en las esquinas. Las palabras de Carl fueron como cuchillos clavándose en el corazón de Helen. Vergüenza. Eran una vergüenza por el simple hecho de existir. Gerald se levantó lentamente de la mesa. Cada movimiento parecía exigir un esfuerzo sobrehumano. «Voy a dar un paseo», murmuró. Helen sabía que se iba a llorar donde sus hijos no pudieran verlo. Gerald siempre había sido así. Guardaba su dolor para sí, protegiendo a los demás de su tristeza. «Mamá», Frank intentó un tono más suave. «No hacemos esto por maldad. Es solo que la vida se ha puesto muy dura para todos». Helen miró a su hijo, que había sido su orgullo. El primero en conseguir un empleo estable. El que siempre llevaba a casa todo su sueldo cuando vivía con ellos. ¿Dónde estaba ese muchacho responsable que prometió cuidar a sus padres cuando fueran viejos? Lo entiendo, hijo. Tienen sus vidas, sus compromisos. ¿Entonces aceptas ir al asilo? Helen guardó silencio un largo momento. A través de la ventana de la cocina vio a Gerald en el pequeño jardín que cuidaba con tanto amor, incluso con su dolor de espalda. Estaba de pie frente a las matas de tomate que había plantado, los hombros caídos bajo el peso del rechazo. «Necesito hablar con tu padre», dijo. «Por fin, pero piénsenlo rápido, no tarden mucho». Mary reapareció ya vestida para salir. «Ya programé una visita ya para mañana. Cuanto antes resolvamos esto, mejor para todos». Helen observó a sus 3 hijos salir de la casa. Frank a dormir antes del próximo turno, Mary al trabajo y Carl a reunirse con sus amigos en el bar, como cada tarde. La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio distinto. El silencio del abandono que se acercaba como una tormenta. Salió al jardín y encontró a Gerald sentado en el banquito que había construido años atrás,
cuando los nietos aún los visitaban y jugaban entre las plantas. ¿Lo escuchaste?, preguntó él sin mirarla. Lo escuché. 50 años de matrimonio, Helen. 3 hijos criados con tanto amor. Lo sé, cariño. ¿Fallamos? ¿Fuimos malos padres? Helen se sentó a su lado y sostuvo su mano endurecida por el trabajo. Les dimos todo, Gerald. Todo lo que teníamos, todo lo que éramos. Y ahora somos una carga. Se quedaron allí, tomados de la mano, mirando el jardín que pronto dejaría de ser suyo. Las flores que Helen había plantado con tanto cuidado. Las hierbas que cultivaba para dar sabor a comidas que ya nadie apreciaba. Los frutos que Gerald cosechaba con orgullo. Todo quedaría atrás. Helen, dijo Gerald en voz baja, si vamos a ese lugar, será para morir. Ella sabía que tenía razón. Conocían a otras personas que habían sido llevadas a asilos por sus hijos. Pocos sobrevivían más de un año, no por la falta de atención médica, sino por la tristeza. Al menos estaremos juntos, murmuró ella, apretando su mano. Pero en el fondo Helen sintió que algo estaba por cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero había una extraña inquietud en el aire, como si el destino estuviera preparando algo que ninguno de ellos podría imaginar. Dentro de la vieja cartera de Gerald, guardado entre fotografías amarillentas de sus hijos cuando aún los querían, había un sobre envejecido que él ni sabía que existía. Un sobre que había llegado años atrás y que Helen había dejado cerrado, pensando que era solo otra publicidad bancaria. El destino tiene sus propios planes, y a veces la justicia llega cuando menos lo esperamos, viniendo de los lugares más inesperados. Habían pasado 3 semanas desde la conversación en la cocina, y el ambiente en la casa se había vuelto asfixiante. Helen se despertaba cada día con el estómago revuelto, como si presintiera que algo terrible se acercaba. Gerald apenas podía comer y ella sabía que no era solo por la medicación del corazón. Los hijos habían cambiado por completo su comportamiento. Ya no había charlas casuales, ni buenos días ni buenas noches. Entraban y salían de la casa como inquilinos enfadados que apenas podían tolerar la presencia de los dueños. Aquella mañana fatídica, Helen estaba en la lavandería tendiendo ropa cuando escuchó voces bajas procedentes de la sala. Reconoció de inmediato el tono conspirador, el mismo que usaban sus hijos cuando eran pequeños y tramaban travesuras, solo que ahora la travesura sería contra ellos. «Está todo arreglado». Era la voz de Mary, susurrando como si planeara un crimen. Frank ya hizo un acuerdo con la gente del asilo. Vendrán a recogerlos esta tarde. Helen sintió que las piernas le flaqueaban, hoy, sin ni siquiera haberles avisado. «¿Y si no quieren ir?», preguntó Carl. «Sí querrán», respondió Frank con una firmeza que heló la sangre de Helen. «Porque no hay elección». «¿Les explicaste que es temporal?», insistió Mary. Pero había en su voz algo que Helen no supo descifrar, una vacilación extraña. «Por supuesto que no es temporal. El río fluye despacio. ¿Conoces a algún anciano que haya vuelto del asilo?». El mundo de Helen se derrumbó en ese instante. Se apoyó en la lavadora para no caer. Hablaban de deshacerse de sus padres para siempre, como quien tira un mueble viejo. «Digamos que es solo hasta que se adapten mejor», continuó Frank. «Bueno, entonces se acostumbrarán allí mismo». «¿Y la casa?», preguntó Mary. «Por fin tendremos espacio para vivir como gente normal», respondió Carl con una animación que cortó el corazón de Helen como una cuchilla. «Ya lo pensé. Puedo convertir su habitación en mi oficina. Siempre quise trabajar desde casa». Helen se cubrió la boca con las manos para contener el sollozo que amenazaba escapar. El cuarto donde ella y Gerald habían compartido 50 años de sueños, miedos, alegrías y penas, sería transformado en oficina para el hijo que nunca había trabajado de verdad en su vida. «Cuando lleguen, estaremos todos juntos», dirigía Frank como un general al mando de una operación militar. «Tiene que parecer que lo hacemos por amor, ¿entienden?». «Por amor», repitió Mary, y Helen captó el veneno sarcástico en la voz de su hija. «Eso es. Lloraremos un poco, diremos que también es difícil para nosotros,
que los visitaremos cada semana. ¿Vamos a visitarlos?, preguntó Carl con genuina sorpresa. Obviamente no, rió Frank suavemente. Pero ellos no necesitan saberlo ahora. Helen salió tambaleando del área de servicio, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Encontró a Gerald en el jardín, regando los tomates con movimientos mecánicos, perdido en pensamientos tan dolorosos como los suyos. «Gerald», susurró, agarrando su brazo con fuerza. Él se volvió y vio la desesperación en el rostro de su esposa. «¿Qué pasa, cariño? ¿Hoy vienen a buscarnos? Hoy vienen a buscarnos». Gerald dejó caer la manguera al suelo. El agua siguió corriendo, empapando la tierra alrededor de las plantas de tomate que nunca llegaría a ver crecer. «¿Cómo dices?». Helen le contó todo lo que había escuchado, cada palabra envenenada, cada plan cruel. Gerald palideció hasta volverse del color del papel viejo. «Sin siquiera advertirnos», murmuró, con una voz que sonaba como el lamento de un animal herido. «Gerald, ya no nos quieren de verdad para siempre». Se abrazaron allí mismo, en medio del jardín, llorando como dos niños perdidos. 50 años de matrimonio, 3 hijos criados con amor incondicional, toda una vida de trabajo y dedicación. Y así era como iba a terminar. Una hora después, Helen estaba en su habitación guardando algo de ropa en una vieja maleta cuando Mary apareció en la puerta. «Mamá, necesito hablar contigo». Helen no respondió. Siguió doblando la ropa con movimientos automáticos, como si se preparara para un viaje. «Mamá, escucha». Mary entró en la habitación con pasos decididos. «Han llegado las personas del asilo. Han venido a buscarlos». «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?» «Los escuché hablar». La voz de Helen era fría, cortante. «Lo escuché todo». Mary tuvo la decencia de parecer avergonzada por un instante. Miró al suelo, jugueteó con las manos, suspiró hondo, pero cuando levantó la cabeza de nuevo, su expresión ya se había endurecido. «Entonces ya sabes que es por el bien de todos. Por nuestro propio bien, hija, habría sido quedarnos en la casa que construimos con tanto amor. Mamá, por favor no compliques las cosas. La gente los espera abajo». Helen finalmente miró a su hija. Mary vestía ropa cara. Tenía las uñas arregladas y el cabello perfectamente peinado. Parecía una ejecutiva explicando un despido inevitable. Helen habló despacio, cada palabra pesando como una tonelada. «¿Recuerdas cuando tenías 5 años y tuviste neumonía? Hija, ¿recuerdas cómo pasé 2 semanas sin dormir, cuidándote día y noche? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando Frank se rompió el brazo y no podíamos pagar un médico privado? Vendí mi anillo de bodas para pagar el hospital». Mary apartó la mirada. Las cosas eran diferentes entonces. ¿Recuerdas cuando Carl perdió su primer empleo y estuvo 6 meses sin trabajo, y compartíamos nuestra comida con él, aunque nosotros mismos teníamos necesidades? «Mamá, basta». «No, hija, no voy a parar», dijo Helen poniéndose de pie, y por primera vez en meses, Mary vio fuerza en la postura de su madre. «Porque ahora que nos toca a nosotros estar necesitados, ustedes nos tratan como basura». «No estamos tratando a nadie como basura. Solo intentamos encontrar la mejor solución». «¿La mejor solución para quién, Mary?». Antes de que ella pudiera responder, Frank apareció en la puerta del dormitorio. «Mamá, el personal del asilo está esperando. Tienen otras citas». Helen miró a sus 2 hijos en el umbral. Frank evitaba sus ojos, mirando a cualquier parte. Mary tamborileaba los dedos contra la puerta, ansiosa por terminar la situación. «¿Dónde está Carl?», preguntó Helen. «Tuvo que irse», mintió Frank torpemente. Helen sabía que Carl ni siquiera tuvo el valor de presentarse. El cobarde había huido para no presenciar el momento de la despedida. «Llamaré a papá», dijo, cerrando la maleta con un chasquido que sonó como una sentencia final. Gerald estaba en la sala, sentado en una silla como un acusado esperando su condena. A su lado, 2 mujeres uniformadas sonreían profesionalmente, entrenadas para disimular la tristeza de la situación. «Señor Gerald»,
dijo una de ellas con una voz demasiado dulce, demasiado artificial. Le va a encantar nuestro hogar. ¿Tiene jardín? ¿Hay otras personas de su edad? ¿Atención médica? Gerald no respondió. Solo miraba sus manos como si ellas pudieran darle una respuesta a esa pesadilla. Hoy no se siente muy bien, explicó Frank a las mujeres. Está un poco confundido por su edad. Helen bajó las escaleras y contempló la escena. Su esposo tratado como un niño problemático, sus hijos ansiosos por deshacerse de la carga, las asistentes fingiendo que todo era normal. Vamos, Gerald, dijo extendiendo su mano. Parece que nuestra presencia aquí ya no es deseada. Mamá, no hables así, intentó Mary con un tono conciliador. Sabes que te queremos. Helen se detuvo en medio de la sala y se volvió hacia sus 3 hijos. Frank seguía evitando su mirada. Mary fingía una tristeza que no sentía. Y Carl seguía ausente, como el cobarde que siempre había sido. Si realmente nos quisieran, habló Helen con una voz que cortó el aire como una cuchilla. Nunca habrían permitido que esto llegara hasta aquí. Mamá, si realmente nos quisieras, habrías hablado con nosotros antes de programar esta mudanza. Ustedes no están conversando, hijos. Están comunicando una decisión ya tomada. Esto no es un diálogo, es un desalojo. Una de las empleadas carraspeó discretamente. Perdón por interrumpir, pero de verdad tenemos otros compromisos hoy. Helen apretó con fuerza la mano de Gerald. Él temblaba y ella sabía que no era solo por el frío. Está bien, dijo. Al fin, vámonos. La caminata hacia la furgoneta fue la más larga de la vida de Helen. Cada paso sobre la acera que había barrido miles de veces. Cada mirada al jardín que Gerald había cuidado con tanto esmero. Cada aliento de aire en la casa donde habían sido felices tantos años se convertía en una despedida. Los vecinos miraban desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con morbosa curiosidad. Doña Lucia, la vecina de 60 años, saludó con tristeza. Sabía lo que estaba ocurriendo. Todos lo sabían. Frank y Mary los acompañaron hasta la furgoneta, esforzándose por aparentar tristeza frente al personal del asilo. Pero Helen veía a través de su farsa barata. Los visitaremos la próxima semana, mintió Mary, dándole a su madre un beso en la mejilla que ardió como hierro caliente. Llamaremos mañana para saber cómo están, agregó Frank, sumando otra mentira a la colección. Helen y Gerald subieron al vehículo sin mirar atrás. Cuando comenzó a moverse, Helen vio por la ventanilla trasera a sus 2 hijos regresar rápidamente a casa, como si quisieran huir de la escena del crimen que acababan de cometer. Helen, susurró Gerald apretándole la mano. ¿Cómo llegamos a esto? No lo sé, amor mío, no lo sé. La furgoneta avanzó por la calle que conocían de memoria, pasando por la panadería donde compraban el pan cada mañana, la farmacia donde recogían sus medicinas, la plaza donde llevaban a sus nietos a jugar cuando aún eran bienvenidos en la vida de sus propios hijos. Cada cuadra que quedaba atrás era un pedazo de vida que se perdía para siempre. En la vieja cartera de Gerald, guardado entre documentos antiguos, el sobre amarillento permanecía sellado. Dentro de ese sobre, noticias que lo cambiarían todo, pero que solo se descubrirían cuando ya fuera demasiado tarde para los hijos que habían desechado el amor más puro que jamás recibirían. El destino preparaba su propia justicia, y cuando llegara sería implacable. 2 semanas en el asilo. Helen volvió a despertarse una vez más, con el ensordecedor ruido de 15 personas roncando a la vez en el dormitorio compartido. El olor a medicamentos mezclado con orina y desinfectante se había vuelto parte del aire que respiraba, pegado a su piel como una marca de abandono que ni siquiera un baño borraría. Gerald estaba en la cama de al lado, pero parecía haberse encogido a la mitad desde que llegaron. Sus ojos, antes brillantes incluso en la tristeza, ahora eran opacos como cristal empañado. Apenas hablaba, apenas comía, apenas se movía. Era como si muriera poco a poco, un pedazo cada día. Gerald, susurró, alcanzando el pequeño espacio entre las camas. ¿Cómo dormiste? Él giró la cabeza lentamente.
cada movimiento exigiendo un esfuerzo sobrehumano. Soñé con nuestro jardín, Helen. Soñé que regaba los tomates, dijo, y a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Habían pasado 2 semanas y los hijos no habían llamado ni una sola vez para preguntar si seguían vivos. La enfermera Cleusa, una mujer de 50 años que parecía haber perdido toda paciencia por la vida, entró en el dormitorio aplaudiendo las manos como quien llama a los pollos. «Vamos, vamos, hora del café. Quien no se levante ahora se quedará sin comer». Helen ayudó a Gerald a ponerse en pie. Temblaba como una hoja al viento, y ella sabía que no era solo por la edad, sino porque su alma estaba hecha trizas. En el comedor se sentaron a la misma mesa de siempre con doña Francisca, que lloraba en silencio toda la mañana, y el señor Osvaldo, que no dejaba de pedir a sus hijos que nunca aparecían. «Mi hija dijo que me visitaría ayer», murmuró doña Francisca removiendo una papilla que parecía pegamento. «¿Se habrá olvidado de dónde estoy?» Helen y Gerald se miraron. Sabían que la hija de doña Francisca no la había olvidado. Simplemente ya no quería saber nada de su madre, como tantas otras familias que dejaban a sus mayores en ese lugar y desaparecían del mapa. «Helen», susurró Gerald, empujando el plato de gachas. «No soporto este lugar». «Lo sé, cariño. Yo tampoco», respondió ella. «Si saliéramos de aquí, ¿a dónde iríamos? Nuestros hijos ya no nos quieren. La casa dejó de ser nuestra». Gerald guardó silencio largo tiempo, masticando palabras que dolían demasiado para decir. Finalmente alzó la vista, y Helen vio una determinación en él que no había notado en semanas. «Helen, si vamos a morir, que sea, aunque sea, en la calle respirando aire fresco, no en este lugar que huele a muerte», dijo. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era algo parecido a la esperanza, una esperanza desesperada, pero esperanza al fin. «¿Hablas en serio?» «Sí, podemos agarrar nuestras cosas y marcharnos. No somos prisioneros». «Pero, Gerald, ¿a dónde iremos?» «A cualquier lugar lejos de aquí, a cualquier sitio donde podamos morir con dignidad». 3 días después, en las primeras horas de la mañana, Helen llevaba horas despierta mirando el techo desconchado del dormitorio. A su lado, Gerald respiraba con dificultad, pero ella sabía que tampoco dormía. Habían pasado los últimos 3 días planificando en susurros, como 2 convictos tramando una fuga. La enfermera del turno de noche se había quedado dormida en la silla de recepción, como solía hacer hacia las 5 a.m., y esa era la ventana de oportunidad que habían estado esperando. «Ahora», susurró Gerald. Se levantaron despacio, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Helen tomó la bolsa de plástico donde guardaba un par de mudas, y Gerald se puso su abrigo gastado, su única protección contra el frío de la madrugada. Salieron de puntillas por el pasillo que olía a desesperación y abandono. Pasaron el mostrador de recepción donde la enfermera roncaba con la cabeza echada hacia atrás. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero Gerald sabía cómo hacerlo. Había observado durante días cómo los empleados abrían por la mañana. Giró la llave lentamente. El metal chirrió como un grito amortiguado, y el aire temprano los golpeó como una bofetada fría. Pero era el aire más puro que habían respirado en semanas. Helen sujetó la mano de Gerald con fuerza, como si fuera a desvanecerse si la soltaba. «¿A dónde ahora?», preguntó él mirando la calle vacía bajo la luz amarilla de las farolas. «Lejos, Gerald», respondió ella. «Lo más lejos posible». Comenzaron a caminar por la acera agrietada, 2 figuras encorvadas por la edad y el dolor, llevando todo lo que quedaba de sus vidas en una bolsa de plástico vieja. 6 horas más tarde, al salir el sol, alcanzaron la carretera que cruza la ciudad. A Helen le temblaban las piernas por el cansancio, pero siguió andando porque sabía que detenerse significaría rendirse, y no estaba dispuesta a rendirse todavía. Gerald se detenía cada pocos metros, apoyando la mano en el pecho y respirando con dificultad. Su corazón gritaba pidiendo auxilio,
pero fingía estar bien para no preocupar más a Helen. «Descansemos un poco», dijo ella al verlo cada vez más pálido. Se sentaron en la hierba seca al costado de la carretera. El tráfico era intenso, la gente corría al trabajo, a sus vidas organizadas, a sus familias que los amaban. «Helen», murmuró Gerald con voz débil, «¿te arrepientes de haberte ido?» «Nunca», respondió ella, apretándole la mano. «Prefiero morir libre que vivir atrapada en ese lugar». Un camión pasó tocando la bocina, levantando una nube de polvo que los hizo aplaudir. Helen se enjugó las lágrimas y vio que Gerald respiraba con aún más dificultad. «Cariño, ¿te sientes mal?» «Estás solo cansado», mintió él, pero Helen notó que sudaba frío a pesar de la mañana fresca. Continuaron caminando. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la desesperación. La carretera se extendía interminable, y Helen comenzó a preguntarse si habían tomado la decisión correcta, pero al mirar atrás y ver la ciudad encogiéndose a lo lejos, supo que prefería 1000 veces estar allí, libre y perdida, antes que atrapada en aquella casa de horrores. Al mediodía, bajo el sol abrasador, Gerald se detuvo en medio de la carretera, con las piernas temblorosas y el rostro blanco como el papel. El sol caía implacable sobre sus cabezas y no tenían agua, ni comida, ni un lugar donde ir. «Gerald, resiste un poco más. Debe de haber algún sitio cerca donde podamos descansar», dijo ella, aunque sabía que mentía. No había nada, solo asfalto ardiente, hierba seca y soledad infinita. Eran 2 ancianos en medio de la nada, abandonados por su propia familia, caminando hacia ninguna parte. Gerald se apoyó en ella, los 78 años de su cuerpo presionando sobre los frágiles hombros de Helen. Sintió que sus piernas flaqueaban, pero luchó por sostener al hombre al que había amado durante 50 años. «Helen, creo que voy a desmayarme». «No, Gerald, no, ya casi lo logramos». Pero incluso mientras hablaba, lo sentía cada vez más pesado en sus brazos. Su corazón fallaba. Sus labios comenzaban a tornarse azules. «Helen, te amo. Yo también te amo, mi vida. Siempre te he amado». Se abrazaron allí mismo, en medio de la carretera desierta, mientras el sol inclemente golpeaba sus cuerpos frágiles. Helen supo que ese podía ser el último abrazo de sus vidas. «Dios mío», susurró mirando al cielo vacío y azul. «Si el Señor tiene misericordia, que mande a alguien a ayudarnos». Como si la oración hubiera sido escuchada, el rugido de un motor se acercó. Helen levantó la cabeza y vio un coche viejo aproximándose. No era nada lujoso. Un Gol blanco, abollado y con la pintura descascarada por el tiempo. El vehículo redujo la velocidad al ver a los 2 ancianos abrazados al borde de la carretera. Helen agitó los brazos desesperada, como un náufrago que ve llegar un barco de rescate. El coche se detuvo y un joven de unos 30 años, vestido con ropa sencilla de obrero, bajó de la puerta. Tenía ojos bondadosos, de esas personas que aún creen que vale la pena ayudar a los demás. «Dios mío, ¿qué hacen aquí solos?» David corrió hacia ellos, viendo de inmediato que Gerald estaba muy enfermo. «Por favor», suplicó Helen con voz rota. «Mi esposo tiene el corazón delicado. Necesita ayuda». David no dudó ni un segundo. «Vamos, los llevaré al hospital ahora mismo». Ayudó a Gerald a subir al coche, y Helen entró del otro lado, aferrada a la mano de su marido como si fuera un salvavidas. David aceleró rumbo al pueblo más cercano, mirando por el retrovisor para comprobar cómo estaba el anciano. «¿Cómo terminaron allí?», preguntó mientras conducía. Helen no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que habían sido abandonados por sus propios hijos? ¿Cómo decir que habían huido de un asilo porque preferían morir libres? «Es una larga historia», murmuró. «No hace falta contarla ahora», dijo David con suavidad. «Lo importante es llegar al hospital». En el camino, Helen observó al joven que se había detenido a salvarlos. Tenía las manos encallecidas por el trabajo duro.
ropa sencilla pero limpia, y sobre todo, una bondad en la mirada que ella casi había olvidado que existía en el mundo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó. «¿David? ¿Y ustedes?». «Yo soy Helen. Él es Gerald. Encantados de conocerte y no te preocupes, todo saldrá bien». Helen no sabía por qué, pero le creyó. Por primera vez en meses, sintió que quizá el destino no los había abandonado del todo. En la vieja cartera de Gerald, el sobre amarillento seguía guardado entre viejos documentos, conteniendo una herencia que lo cambiaría todo. Pero en ese momento, el único legado que importaba era la bondad de un desconocido que había decidido detenerse a ayudar a dos ancianos perdidos en el camino. A veces los ángeles llegaban conduciendo coches viejos. Una semana en el hospital, Gerald abrió lentamente los ojos, parpadeando contra la luz blanca de la habitación. Por un instante no supo dónde estaba. El olor a desinfectante le hizo temer que hubiera regresado a ese maldito hogar, pero al girar la cabeza vio a Helen sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo su mano con fuerza. «Has vuelto a mí», susurró ella. Y Gerald vio que sus ojos estaban enrojecidos por tanto llorar. «Helen, ¿cuánto tiempo?». «Una semana entera, mi amor. Has tenido un ataque al corazón serio. Los médicos dijeron que fue por poco». Gerald intentó recordar. La carretera, el sol abrasador, la sensación de que iba a morir allí mismo, abandonado como un animal, y luego un ángel, un joven con bondad en los ojos que los había salvado. «¿Dónde está el chico que nos trajo? ¿David?», preguntó. Helen sonrió por primera vez en días. «Está allá afuera. No nos ha dejado ni un minuto desde que llegamos. Ha pasado las noches en el pasillo». Gerald sintió los ojos llenarse de lágrimas. Un desconocido había hecho por ellos lo que sus propios hijos no hicieron. Se había preocupado por si vivían o morían. La puerta se abrió suavemente, y David entró llevando una taza humeante de café. Sus ojos se iluminaron al ver a Gerald despierto. «Señor Gerald, gracias a Dios», dijo, dejando el café en una mesita y acercándose a la cama. «¿Cómo se siente?». «Vivo», respondió Gerald con voz ronca pero agradecida. «Gracias al Señor. Imagínese, solo hice lo que cualquiera habría hecho». Helen y Gerald se miraron. No era lo que cualquiera haría. Ni siquiera sus hijos lo habían hecho. Helen, con la voz quebrada, preguntó: «¿Por qué te detuviste? ¿Por qué nos ayudaste?». El joven se sonrojó, movió los pies y bajó la vista. «Señora Helen, usted me recordó a mis abuelos. Murieron cuando yo era pequeño y siempre pensé, si alguna vez veo a ancianos que necesiten ayuda». No pudo terminar la frase. Gerald extendió una mano temblorosa, y David la tomó con cuidado, como si sostuviera algo precioso y frágil. «Hijo, ¿qué hicimos para merecer tu bondad?». «No hizo nada», respondió David. «A veces simplemente encontramos a la gente correcta en el momento adecuado». 3 días después, al alta del hospital, el doctor Santos, un hombre de unos 50 años con un rostro que parecía haber visto mucho sufrimiento, les entregó los papeles con expresión preocupada. «Señora Helen, debo ser honesto con usted. Su esposo tuvo un ataque al corazón grave. Su corazón ya no tolera emociones fuertes ni esfuerzos físicos». Helen sintió un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. «Doctor, no tenemos a dónde ir». El médico vaciló, miró los papeles y luego a ella. «Su familia sabe que ustedes están aquí. Ya no quieren saber de ustedes, doctora». El doctor suspiró. Había visto muchos casos así. Ancianos abandonados por sus propios hijos, arrojados a hospitales como desechos. «Mire, señora Helen, no puedo recomendar esto de forma oficial», bajó la voz. «Pero tengo una trabajadora social que conoce a una familia que acoge a ancianos sin hogar. Gente buena de corazón. ¿Aún existen las buenas personas en el mundo?». «Sí, existen». «¿Ha conocido a alguna?», dijo señalando a David,
que estaba en el pasillo hablando con una mujer rubia de unos 40 años. Helen vio por la ventana de la habitación a David gesticulando animadamente, como explicando algo importante, y la mujer rubia escuchando atentamente y asintiendo. ¿Quién es ella? Es Catherine, su esposa. David la llamó ayer. Mejor que él se lo cuente. Una hora más tarde, en el pasillo del hospital, David se acercó a Helen con una sonrisa afable, acompañado por la mujer rubia que había visto por la ventana. Señora Helen, esta es mi esposa, Catherine. Catherine se adelantó y, para sorpresa de Helen, la abrazó como si fueran viejas conocidas. Helen, David me contó todo sobre ustedes, lo que hicieron sus hijos, cómo lograron escapar de ese lugar horrible, dijo Catherine con genuina indignación, como si su dolor fuera también el suyo. David y yo hemos hablado mucho estos días, continuó David, tomándole la mano a su mujer, y nos gustaría hacerle una propuesta. El corazón de Helen se aceleró. ¿Ofrecerían dinero? ¿Algún trabajo? No quería ser tratada como caridad. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó. Catherine se agachó al nivel de Helen, que estaba en silla de ruedas. David y yo llevamos 10 años casados y nunca pudimos tener hijos. Siempre soñamos con una gran familia, con abuelos, tíos, primos. Y cuando te vimos en esa carretera, añadió David, fue como si Dios nos hubiera puesto delante a los abuelos que nunca tuvimos. Helen sintió las lágrimas correr por su rostro. ¿Qué dicen? Estamos diciendo que queremos que vengan a vivir con nosotros, dijo Catherine con firmeza. Familia, como los padres que nunca tuvimos. Pero no nos conocen, murmuró Helen. Nos basta con saber lo suficiente, interrumpió David. Sabemos que son buenas personas que fueron maltratadas por su propia familia y merecen amor y cuidados. Helen lloró con tanta intensidad que no pudo hablar. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de tanto sufrimiento y rechazo, aparecieron 2 ángeles que ofrecían no caridad, sino amor verdadero. Y si les damos problemas, si enfermamos, si Helen... Catherine apretó las manos de Helen con fuerza. Cuando amamos de verdad a alguien, no hay trabajo, hay cuidado. 2 semanas después, en la casa de David y Catherine, Helen despertó en la pequeña y acogedora habitación que ellos habían preparado especialmente para ellos. Las cortinas floreadas dejaban entrar una luz suave, y podía escuchar la respiración tranquila de Gerald a su lado en la cama. Por primera vez en meses, había dormido una noche entera sin pesadillas. En la cocina, Catherine preparaba el desayuno cantando una canción alegre. Al ver a Helen, su rostro se iluminó. «Buenos días, mamá». Helen, madre Helen. Las 2 palabras más dulces que había escuchado en mucho tiempo. «Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste?» «Dormí bien. ¿Y papá Gerald?» Helen sonrió. Gerald había llorado la primera vez que Catherine lo llamó así. Todavía está durmiendo. El doctor dijo que necesita mucho descanso. Por supuesto, y aquí tendrá todo el tiempo del mundo para descansar. David entró en la cocina, ya vestido para el trabajo, y besó a Helen en la mejilla como hacía cada mañana. «Buenos días, mamá. ¿Qué habrá hoy para el almuerzo?» «Pensé en hacer ese pollo asado que tanto te gustó ayer». «Perfecto. Pero si estás cansada, puedes dejar que Catherine cocine». «Imagínate, hijo. Cocinar para ustedes es una alegría». Y lo era. Después de años de ser tratada como una molestia en su propia cocina, Helen había redescubierto el placer de cocinar para personas que le daban las gracias, que la elogiaban, que pedían más. David se fue al trabajo con una sonrisa en el rostro. Y Catherine se sentó a la mesa con Helen para tomar café. «Helen, necesito decirte algo», dijo Catherine con tono serio, lo que preocupó a Helen. «¿Qué pasa, querida?» «Ayer, mientras descansabas, llegó un cartero. Dijo que llevaba semanas buscando a Gerald Silva». «Gerald Silva. Ese es el nombre completo de mi esposo». «Lo sé. Y trajo esto».
Catherine levantó un sobre grueso, oficial, del refrigerador. «Es urgente», dijo. Helen tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, oficial, con el sello de un bufete de abogados. «¿Qué podrá ser?» «No lo sé, mamá, pero creo que lo mejor es despertar a papá Gerald para abrirlo juntos». Media hora después, en la sala, Gerald estaba sentado en el cómodo sofá, todavía en pijama, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Helen estaba a su lado, y Catherine y David en los sillones de enfrente, todos con expresión ansiosa. «Ábrelo ahora, Gerald», susurró Helen. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Gerald rompió el sobre lentamente. Dentro había varios documentos, todos con membretes oficiales y sellos notariales. Sus ojos recorrieron las líneas, intentando descifrar el complicado lenguaje legal. De pronto, se quedó en blanco. «Helen, esto no puede ser cierto». «¿Qué pasa? ¿Qué dice?» Gerald volvió a leer el documento, negando con la cabeza. «Dice que mi abuelo, el viejo Sebastián, tenía propiedades, muchas propiedades. ¿Y ahora?» «Ahora son mías». Catherine y David se miraron. «¿Qué tipo de propiedades, papá?» 12 propiedades en el centro, todas alquiladas», respondió Gerald con voz apagada. «Una suma de dinero que estuvo generando intereses durante 20 años». «¿Cuánto dinero, Gerald?», preguntó Helen con voz temblorosa. Gerald pasó la página, buscando la cifra que cambiaría sus vidas para siempre. 18 millones de reales, Helen. El silencio fue ensordecedor. Catherine se llevó la mano a la boca. David se recostó en la silla como si hubiera recibido un golpe. 18 millones, repitió Helen, incapaz de procesar la información. Aquí dice que llevaban años intentando localizarme, que enviaron cartas a nuestra antigua dirección, pero esas cartas debieron llegar cuando ya vivíamos con los chicos. Entonces las interceptaron, dijo Helen con rabia contenida. Gerald la miró con lágrimas en los ojos. Los hijos lo sabían de la herencia y aún así nos abandonaron para morir. Helen sintió una mezcla de alegría y tristeza profunda. Somos ricos, Gerald. Después de una vida de pobreza, humillación y desprecio, somos ricos. Pero en lugar de felicidad, siento una tristeza enorme. ¿De qué sirve tener dinero ahora, cuando los hijos que más amaba nos rechazaron? Catherine se levantó y los abrazó. «Papá, mamá, esto es maravilloso». «Sí», murmuró Helen, «pero llega demasiado tarde». David puso una mano en el hombro de Gerald. «No fue tarde, papá. Llegó en el momento justo, cuando al fin encontraron una familia que de verdad los ama». Helen miró a esos dos jóvenes que habían abierto sus corazones y su casa a dos ancianos abandonados. David tenía razón. El dinero no había llegado tarde. Había llegado exactamente cuando lo necesitaban, cuando por fin tenían una familia real con quien compartir su felicidad. Pero sabía que cuando sus hijos se enteraran de la herencia volverían arrastrándose, llorando lágrimas de cocodrilo y pidiendo un perdón que no sentían. Y esta vez Helen sabía exactamente lo que les diría. Un mes después de descubrir la herencia, Helen colgaba ropa en el tendedero del patio trasero cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Era una soleada mañana de sábado. Catherine había ido al mercado y David arreglaba la canilla de la cocina. Todo era perfectamente normal, pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que erizaba los pelos de sus brazos, como cuando se acerca una tormenta. Gerald apareció en la puerta trasera, apoyado en el bastón que el médico le había recomendado después del infarto. Su rostro, que en las últimas semanas había recuperado el color y la vida, estaba pálido como papel viejo. «Helen», susurró con voz temblorosa. «Hay un coche negro aparcado en nuestra calle». 20 minutos después, dejó caer la ropa húmeda en el canasto y corrió adentro con el corazón desbocado. A través de la ventana del salón, pudo ver el lateral de un BMW nuevo, reluciendo bajo el sol de la mañana como una amenaza silenciosa. «Nos encontraron», murmuró,
las palabras saliendo como una sentencia de muerte. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? Helen no respondió porque ya sabía la respuesta. Dinero. El dinero compra todo, incluso la ubicación de dos ancianos que solo querían vivir en paz. 15 minutos de tortura silenciosa más tarde. Las puertas del BMW se abrieron simultáneamente, como si hubieran ensayado ese momento. Frank salió del lado del conductor, ajustándose la cara corbata con movimientos calculados. Mary emergió del asiento del pasajero como una reina descendiendo de su carruaje, sus tacones repiqueteando sobre el asfalto como martillos golpeando un ataúd. Carl salió el último, bostezando y estirándose como si levantarse antes del mediodía fuera una tortura insoportable. Los tres caminaron hacia la pequeña reja de la casa con la arrogancia de quienes saben que tienen poder. No había prisa en sus movimientos, ni ansiedad por ver a sus padres de nuevo. Era el paso confiado de depredadores que al fin habían acorralado a su presa. Helen observaba tras la cortina, sintiendo el estómago encogerse como un puño cerrado. Frank había engordado, señal de que comía bien, muy bien. Mary llevaba pendientes de diamantes que brillaban tanto que lastimaban los ojos. Carl vestía una camisa que costaba más que un mes entero de electricidad. «Están muy bien», murmuró con amargura. «Muy bien con el dinero que se ahorraron deshaciéndose de nosotros». El timbre sonó, un sonido simple y ordinario que aquella mañana pareció una campana de funeral. Gerald se levantó del sillón donde leía el periódico, cada movimiento exigiendo un coraje sobrehumano. ¿Abro la puerta? Helen le apretó el brazo con fuerza. La abrimos juntos. No merecen que uno de nosotros enfrente esta humillación solo. En la entrada, frente al pasado, cuando Helen abrió la puerta, lo primero que pensó fue lo extraños que se le veían sus hijos. No físicamente. Físicamente seguían siendo los mismos, pero había algo en sus ojos, en su postura, en la forma en que la miraban, que la hizo sentir que estaba frente a tres extraños malintencionados. «Mamá». Frank habló primero, pero la palabra sonó mecánica, ensayada como un parlamento de teatro amateur. «¿Padre?», asintió Mary, pero no hizo ademán de acercarse para un abrazo o siquiera un beso en la mejilla. Carl no dijo nada. Solo miró alrededor con la expresión de quien evalúa una propiedad. «¿Qué quieren aquí?», preguntó Helen, sorprendida de la firmeza de su propia voz. «¿Qué pregunta es esa, mamá?». Frank forzó una sonrisa que no engañaría ni a un niño. «Vinimos a ver cómo están. Estábamos preocupados». ¿Preocupados? Gerald soltó una risa amarga que cortó el aire de la mañana. Preocupados después de 2 meses de silencio absoluto. Mary dio un paso al frente, intentando tomar el control con ese tono autoritario que Helen conocía tan bien. «Padre, les explicamos en su momento que era por su propio bien. El asilo era el mejor lugar». «¿El mejor lugar? Era el infierno en la tierra», explotó Gerald, su voz retumbando en la calle pacata. «¿Lo sabían cuando nos dejaron allí?». Algunos vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, atraídos por el tono alterado de la conversación. Doña Lucia, la vecina de 70 años, abrió discretamente la cortina, pero Helen podía sentir sus ojos curiosos observando la escena. «Padre, por favor no hable así». Frank miraba alrededor con nerviosismo, incómodo con la atención que atraían. «Hablemos adentro como gente civilizada». «¿Ah, gente civilizada?». Helen sintió una rabia sorda subiendo de su pecho como lava de un volcán. La gente civilizada no abandona a sus padres en un camino desierto. Carl habló al fin, con ese tono impaciente que siempre usaba cuando las cosas no salían a su manera. «Miren, pueden dejar todo este drama. Vinimos a resolver esta situación de una vez por todas». «¿Y qué situación?», preguntó Gerald, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mary y Frank intercambiaron una mirada rápida, esa comunicación silenciosa que Helen conocía desde que eran niños, y tramaban alguna travesura. «La situación de la herencia, padre»,
dijo Frank pronunciando las palabras lentamente, como si explicara matemáticas a un niño. La herencia del abuelo Sebastián. El silencio que siguió fue tan profundo que Helen pudo oír su propio corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo saben de esto?, preguntó. Siempre lo hemos sabido, mamá, respondió Mary con una naturalidad que heló la sangre de Helen. Llegaban cartas del bufete de abogados desde hace años. Guardamos todo, esperando el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Para resolver la situación familiar de una vez por todas, contestó Carl, sacando su celular del bolsillo y revisando sus mensajes como si la conversación fuera solo una molestia en su agenda. Helen sabía que esta conversación definiría el resto de sus vidas. El momento de la verdad había llegado y estaba lista para enfrentarlo. 20 minutos después, en la sala, aunque le dolía admitirlo, Helen había dejado entrar a sus hijos. No por amor ni por añoranza, esos sentimientos habían muerto aquella mañana del abandono, sino porque sabía que esta charla era inevitable, y prefería tenerla en territorio conocido. Los 3 hijos se acomodaron en el sofá como si fueran dueños de la casa. Frank cruzó las piernas y se ajustó la chaqueta de su costoso traje. Mary sacó un pequeño espejo de su bolso de diseñador y retocó su labial rojo sangre. Carl siguió jugando con el celular, claramente aburrido de toda la situación. Helen y Gerald se sentaron en los sillones de enfrente, manteniendo la distancia como si sus propios hijos fueran animales salvajes capaces de atacar en cualquier momento. «Vamos al grano», empezó Frank con ese tono ejecutivo que usaba cuando quería intimidar a alguien. «Ustedes heredaron 18 millones de reales y 12 propiedades de su bisabuelo. Ese es dinero de la familia, nuestro dinero. La herencia fue dejada a Gerald, no a ustedes», corrigió Helen con voz tan afilada como una cuchilla. «Mamá, por favor», suspiró Mary dramáticamente, como si Helen fuera una niña obstinada. «Ya están en sus 70s. ¿Para qué necesitan tanto dinero?» «¿Para qué lo necesitamos?», replicó Gerald levantándose con dificultad de su sillón, apoyándose en el bastón. «Para vivir con dignidad, para no depender de nadie, para no volver a ser tratados como basura». «Nadie los trató como basura», habló Carl por primera vez desde que entrara, sin despegar la vista del celular. «Encontramos la mejor solución para una situación difícil». ¿Solución? Helen soltó una risa sin humor. «Nos arrojaron a una casa de horrores y desaparecieron de la faz de la tierra». «Era un lugar decente», argumentó Mary, cruzando las piernas y ajustándose la costosa falda. «Había enfermería, comida y techo». «Había olor a muerte en cada rincón», gritó Gerald, con las manos temblando de la rabia contenida. «Había ancianos llorando por sus hijos que nunca visitaban. Había gente muriendo de tristeza». Frank se inclinó hacia adelante, adoptando una postura más agresiva. «Papá, estás siendo dramático. Lo importante es que ahora encontramos una solución a todos los problemas». «¿Qué solución?», preguntó Gerald, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Se vienen a casa con nosotros», anunció Mary como si fuera lo más natural del mundo. «Nosotros los cuidamos, y el dinero de la herencia se queda en la familia, donde siempre debió estar». Helen sintió que el mundo giraba a su alrededor. La audacia, el descaro, la falta total de vergüenza de esos 3 seres que habían salido de su vientre, era desgarradora. «¿Hogar?», susurró. «¿Qué casa? ¿La casa donde nos trataron como una molestia? ¿Donde no podíamos ni respirar sin incomodar?» «Mamá, las cosas eran diferentes en ese entonces», intentó Frank en un tono conciliador que sonaba tan falso como un billete de 3 reales. «Ahora que sabemos de la herencia, todo puede ser diferente». «Ah, ahora todo puede ser diferente». Helen también se puso de pie, y por primera vez en meses, Mary pareció ligeramente intimidada. «Ahora que hay dinero de por medio, ¿recuerdan que tienen padres?». En ese momento la puerta principal se abrió y Catherine entró cargando bolsas de compras.
Se detuvo en medio de la sala, escaneando la escena con ojos entrenados para detectar peligro. Notó de inmediato la tensión en el aire. Vio a Helen y Gerald con expresiones doloridas y a los 3 elegantes extraños sentados en el sofá como si fueran los dueños del lugar. «Hola», dijo simplemente, pero había hielo en su voz. Los 3 hijos se volvieron hacia ella como halcones que avistan una presa. Mary la examinó de arriba abajo. Ropa simple de supermercado, cabello recogido en una coleta práctica, manos encallecidas por el trabajo. «¿Y tú quién eres?», preguntó con una arrogancia que hizo que Catherine apretara con fuerza las asas de sus bolsas. «Soy Catherine, su hija». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Carl al fin levantó la vista del celular. Frank se enderezó en la silla. Mary arqueó una ceja perfectamente delineada. «Hija», repitió. Y Carl soltó una risa sarcástica. «Qué interesante. Nuestros padres se han dedicado a adoptar». Catherine dejó las bolsas en el suelo con movimientos controlados, pero Helen podía ver la furia contenida en su interior. «No hace falta adopción cuando se tienen padres que de verdad te aman», respondió mirando directamente a los ojos de Carl. «¿Y cuándo devuelven ustedes ese amor, en vez de arrojarlos como basura?» La frase cortó el aire como un latigazo. Frank se levantó del sofá, el rostro rojo de indignación. «Escuche, jovencita. Usted no sabe nada de nuestra familia, no sabe nada de nuestra historia». «Sé lo suficiente», replicó Catherine sin retroceder un solo centímetro. «Sé que los encontré abandonados, enfermos, destrozados por la crueldad de sus propios hijos. Sé que lloraban cada noche preguntándose qué habían hecho mal para merecer tanto desprecio». Mary intentó otra táctica, forzando un tono maternal que no engañaba a nadie. «Catherine, ¿verdad? Mira, realmente agradecemos que cuidaras de nuestros padres en este tiempo difícil. Incluso podemos compensarte económicamente por el trabajo que hiciste». «¿Trabajo?». Catherine soltó una risa sin humor. «No tuve que trabajar. Recibí a los maravillosos padres que siempre soñé tener». «Qué conmovedor», murmuró Carl volviendo a su celular. «Pero el jueguito de casita se terminó. Nuestros padres vienen a casa con nosotros. ¿Juego?». Catherine se acercó al sofá como una leona protegiendo a sus cachorros. «La única broma aquí es que ustedes pretendan ser hijos después de haber abandonado a sus padres para morir en una carretera». Helen observaba todo como si fuera una película surrealista. De un lado, 3 personas que habían salido de su propio cuerpo, a quienes había amado incondicionalmente durante décadas. Del otro, una joven que había elegido amarlos cuando más lo necesitaban, y comprendía con dolorosa claridad quién merecía realmente ser llamada familia. «Basta», dijo. Su voz cortó todas las demás conversaciones. Todos se volvieron hacia ella, expectantes. Helen respiró hondo y miró a cada uno de sus 3 hijos. Frank con su arrogancia empresarial, Mary con su frialdad calculadora, Carl con su desprecio perezoso, y sintió una extraña paz invadir su corazón. Finalmente sabía lo que debía hacer. «¿Quieren saber nuestra decisión?», preguntó con voz firme como piedra. Frank se enderezó en el sofá, confiado en que el dinero hablaría más fuerte que cualquier dolor. Mary cruzó las piernas con elegancia, ya imaginando cómo gastaría la herencia. Carl ni siquiera levantó la vista del celular. «Nuestra decisión», continuó Helen, cada palabra pesando como una tonelada, «es que se vayan de nuestra casa ahora mismo». El silencio que siguió fue absoluto. El mundo se detuvo. Hasta el reloj de la pared pareció dejar de marcar el tiempo. Frank parpadeó varias veces, como si no hubiera procesado las palabras. «¿Qué quieres decir, mamá?». «Como dije, salgan de aquí y no vuelvan nunca más». Mary soltó una risita nerviosa, la misma de siempre cuando algo no salía como planeaba. «Mamá, no puedes hablar en serio». «Estoy más seria que nunca en mi vida». Carl finalmente levantó la vista del celular, su expresión pasando del aburrimiento a la incredulidad. «No pueden echarnos. Somos sus hijos». «¿Hijos?».
Gerald se levantó de su sillón, apoyado en su bastón, pero con una dignidad que Helen no le veía desde hacía meses. Los hijos no abandonan a sus padres en un camino para que mueran. Padre. Los hijos no interceptan cartas de herencia y mienten durante años. Podemos explicar. Los hijos no regresan después de 2 meses, solo porque descubrieron que había dinero de por medio. 5 minutos de intentos desesperados después, Frank se levantó del sofá con el rostro rojo de indignación y pánico. Papá, mamá, no pueden hacer esto. Ese dinero es de la familia, es nuestro derecho, ¿verdad? Helen soltó una carcajada que cortó el aire como una cuchilla. Perdieron todo derecho cuando nos arrojaron como basura. Mary intentó una última táctica, forzando lágrimas que ni ella misma creía. Mamá, por favor, cometimos un error. Está bien, reconocemos que nos equivocamos, pero ahora queremos enmendarlo. ¿Enmendarlo? Catherine dio un paso adelante, con los puños cerrados. ¿Quieren enmendarlo? ¿O quieren asegurarse el acceso a la herencia? Carl explotó, perdiendo por completo la compostura. Escucha, entrometida. Este dinero es nuestro por derecho de nacimiento. Tú no eres nada para ellos. Somos la familia que eligieron cuando su familia de sangre los abandonó. Respondió Catherine sin titubear. En ese momento apareció David en la puerta, aún con su uniforme de trabajo, pero con una autoridad que hizo que los 3 hijos se encogieran instintivamente. Frank intentó intimidar. No tienes ningún derecho legal sobre nuestros padres. Podemos demandar. ¿De verdad? David sonrió pero sin humor. Y van a explicarle al juez cómo abandonaron a 2 ancianos en una carretera. Cómo los internaron a la fuerza en un asilo. Cómo nunca los visitaron. Nunca llamaron. Nunca se preocuparon si estaban vivos o muertos. La amenaza resonó en el aire como un disparo. Los 3 hijos se miraron entre sí, comprendiendo que habían perdido todas sus cartas. 10 minutos después, en la reja de la casa. Esto no se va a quedar así, gritó Mary mientras caminaba hacia el BMW, sus tacones golpeando el asfalto como disparos. ¿Se van a arrepentir? Ya lo hacemos, respondió Helen desde el porche, con una voz tan serena como el agua quieta. Nos arrepentimos de haber criado a 3 hijos sin corazón. Carl se volvió una última vez, el rostro deformado por el odio puro. Cuando mueran, este dinero será nuestro por ley. Si están tan seguros de eso, dijo Gerald, apoyándose en Catherine y David como si fueran sus propias muletas humanas, ¿por qué no esperan pacientemente? Frank se abalanzó sobre el coche, encendió el motor y aceleró con fuerza, los neumáticos chillando sobre el asfalto. El BMW negro desapareció en la esquina como una nube de tormenta que se aleja. Los vecinos que habían mirado por sus ventanas durante la discusión empezaron a dispersarse, algunos sacudiendo la cabeza con desaprobación, otros comentando en voz baja lo que habían presenciado. Helen sintió que las piernas le temblaban y se apoyó en la barandilla del porche. Toda la adrenalina de la confrontación se drenaba de su cuerpo, dejándola exhausta. Se acabó, susurró. Se acabó, madre Helen, dijo Catherine, abrazándola con fuerza. Había sido tan valiente como una leona, pero Helen sabía que estaba lejos de terminar. Sus hijos regresarían de una forma u otra, regresarían. Una semana después, en la oficina del abogado Dr. Pereira, un hombre canoso de 60 años con gafas de montura dorada, organizaba los papeles sobre el escritorio de Mogno con movimientos descuidadamente precisos. Helen, Gerald, Catherine y David estaban sentados en las sillas de cuero, esperando. Entonces Gerald, Helen, todo está resuelto. La herencia se ha transferido oficialmente a ustedes. ¿Y nuestros hijos? Preguntó Helen. No tienen derecho legal a la herencia mientras ustedes estén vivos. Y entonces, el doctor Pereira sonrió. Bueno, eso dependerá del testamento que ustedes hagan. Helen y Gerald se miraron. Sabían exactamente lo que querían hacer. 2 años después, la sencilla casa de David y Catherine
se había transformado en un hogar vibrante. Con parte de la herencia, habían construido con cariño el edificio, creado un jardín más grande donde Gerald cultivaba sus plantas, y lo más importante, habían abierto las puertas a otros ancianos abandonados que necesitaban amor y cuidado. Helen estaba en la cocina preparando el almuerzo para 8 personas. Además de los 4, estaban Conceição, a quien habían sacado del asilo; Joan, encontrado en una plaza sin dónde dormir; María, abandonada por sus hijos en una terminal de autobuses; y Pedro, cuyos hijos se habían mudado al extranjero y nunca más habían dado señales de vida. ¡Abuela Helen!, gritó una vocecita infantil desde el jardín. Helen sonrió al escuchar a la nieta que había recibido como un regalo, la hija de 3 años de Catherine y David, nacida poco después de mudarse a la casa más grande. La pequeña Sofía, llamada así en honor a la bisabuela de Helen, había traído aún más alegría a aquella familia improvisada. Gerald entró en la cocina con un aspecto más sonrojado y saludable que en años. Helen, llegó una carta. Ella miró el sobre y reconoció de inmediato la letra de Frank. Era la 5ª carta en 2 años. Había quemado las otras sin abrirlas. «¿Qué quieres hacer con esta?», preguntó Gerald. Helen tomó el sobre, lo miró un momento y luego lo arrojó directamente a la basura. «Lo mismo que ellos hicieron con nosotros», respondió. «Tirar». Esa tarde, sentada en el porche rodeada de personas que de verdad la amaban, Helen contempló cómo la puesta de sol pintaba el cielo de dorado. Gerald estaba a su lado, tomándola de la mano como lo había hecho 50 años atrás. Catherine y David jugaban con Sofía en el jardín. Los otros ancianos conversaban animadamente sobre sus planes para el día siguiente. Así es como debería ser una familia, pensó Helen. No sangre, no genes, no obligaciones legales. Amor, cuidado, elección. Cerró los ojos y agradeció a Dios la lección más difícil y valiosa de su vida. A veces tenemos que perder a la familia que tenemos para encontrar la familia que merecemos. 3 años después, cuando Gerald murió durmiendo plácidamente en sus brazos una mañana de primavera, el testamento que dejó donaba toda su herencia a Catherine, David y los otros ancianos que habían encontrado familia en la casa que el amor construyó. Frank, Mary y Carl recibieron cada uno la cantidad simbólica de una real, junto con una carta que simplemente decía: «A los hijos que me abandonaron cuando más los necesitaba, les dejo lo mismo que me dieron cuando más los necesité». Nada, pero el verdadero legado que dejó Gerald no estaba en el dinero, sino en la lección que enseñó a todos los que lo conocieron: que la familia no se define por la sangre, sino por el amor que elegimos dar y recibir. Helen continuó viviendo en la casa con su nueva familia hasta los 95 años. Nunca volvió a ver ni hablar con los 3 hijos que la habían abandonado. David y Catherine la cuidaron hasta su último día, como lo hacen los verdaderos hijos. Cuando Helen murió, plácidamente rodeada de amor, dejó atrás no solo una herencia financiera, sino un legado mucho más valioso: la prueba de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y de que a veces los extraños que nos acogen son más familia que aquellos que comparten nuestra sangre. Frank, Mary y Carl intentaron impugnar el testamento en los tribunales, pero el abogado había documentado todo: el abandono, la interceptación de cartas, el desprecio, la avaricia. El juez fue categórico: quien siembra vientos cosecha tempestades, quien siembra abandono cosecha soledad. La casa que Helen y David construyeron con amor continúa hasta hoy acogiendo a ancianos abandonados y demostrando que la familia es mucho más que lazos de sangre. Es elección, cuidado y amor incondicional. En las paredes de esa casa, una placa con los nombres de Helen y Gerald recuerda a todos que allí viven personas que han aprendido que la verdadera familia es la que elegimos cuando nuestra alma necesita refugio. La historia de Helen y Gerald se difundió por toda la ciudad, inspirando a otros a abrir su corazón a los ancianos abandonados.
Surgieron otras casas, otras familias, otros hogares, construidos no por la sangre, sino por el amor. Frank, Mary y Carl continuaron sus vidas más ricos materialmente, pero infinitamente más pobres espiritualmente, sin entender jamás que habían arrojado la riqueza más valiosa que podían tener: el amor incondicional de dos padres que los amaron más que a la vida misma. A veces, cuando pasan por la calle donde vivieron Helen y Gerald, bajan la cabeza y apresuran el paso, sabiendo que allí vive la familia que podrían haber tenido si hubieran elegido el amor en lugar de la codicia. La justicia divina, como siempre, llegó en el momento justo, no como castigo sino como lección, no como venganza sino como consecuencia. Helen y Gerald encontraron al final de sus vidas lo que muchos buscan durante toda la suya: una verdadera familia, un hogar lleno de amor y la paz de saber que fueron amados exactamente como eran. Así termina la historia de dos almas que estuvieron a punto de ser destruidas por la ingratitud, pero que renacieron gracias a la bondad de extraños que se convirtieron en familia. El dinero fue solo el medio. El amor fue el fin, y como siempre, el amor venció. En la sencilla lápida donde descansan Helen y Gerald, una frase resume sus vidas. Aquí yacen dos personas que aprendieron que la familia no es donde nacemos, sino donde nuestros corazones encuentran refugio. David y Catherine, ya con canas y nietos propios, siguen cuidando la casa que se ha convertido en hogar para cientos de ancianos a lo largo de los años, sabiendo que son los guardianes de un legado que va mucho más allá del dinero. El legado del amor que elige, del cuidado que no espera nada a cambio, de una familia que se construye con el corazón. Cada vez que un nuevo anciano llega a la casa abandonado y sin esperanza, David y Catherine recuerdan a Helen y Gerald, demostrando que no importa cuán oscura sea la noche del alma, siempre hay un amanecer esperando nacer. El verdadero legado que dejaron Helen y Gerald no se midió en reales, sino en sonrisas, no en propiedades, sino en vidas transformadas, no en testamentos, sino en testimonios de que el amor verdadero nunca muere, solo se multiplica. Así, dos personas que fueron arrojadas como basura se convirtieron en los pilares de una silenciosa revolución de amor, demostrando que a veces Dios permite que seamos quebrados para que podamos ser reconstruidos de una forma aún más hermosa. Esta es la historia de Helen y Gerald. Esta es la historia de todos nosotros, que un día debemos elegir entre el resentimiento y el perdón, entre la amargura y la esperanza, entre morir de tristeza o renacer con amor. Ellos eligieron el amor, y el amor los eligió de vuelta. Fin de la historia.